Dios te bendiga y bienvenido al día 357 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar comenzando a leer y terminar el libro de Judas. Es una carta breve, pero intensa, pudiéramos decir, escrita como una advertencia urgente para la iglesia. Aquí el autor, cual es Judas, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a defender la verdad del evangelio frente a las falsas enseñanzas. Y el autor es Judas, hermano de Santiago y por lo tanto también hermano de Jesús, según la tradición. La carta fue escrita probablemente entre los años 60 y 80 después de Cristo, en un tiempo en que falsos maestros se habían infiltrado en las comunidades cristianas, distorsionando la gracia de Dios para justificar la vida inmoral. Y vemos que Judas escribe con un tono directo y apasionado, consciente del peligro espiritual que estas enseñanzas, representaban para la iglesia. Así que el propósito principal de la carta era exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe que les fue entregada una vez y para siempre. Judas no solo denuncia el error, sino que anima a los creyentes a permanecer firmes, edificarse en la fe y confiar en el poder de Dios. Aleluya. Así que vamos a estar viendo que Judas nos recuerda que la fe cristiana debe ser protegida con discernimiento y valentía. Al mismo tiempo, nos ofrece esta esperanza al final de la carta, asegurándonos que es Dios quien nos sostiene. Aleluya. Así que vamos a comenzar y vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas esa palabra, Señor, necesaria y constante, Señor, para nuestras vidas, Señor, para nuestros espíritus. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, dándonos la revelación de que tú quieres hablarnos a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Judas capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios.
De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y, como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de esas personas. Dijo: escuchen. El Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos de cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Esos individuos son rezongones que se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Así que hoy hemos leído Judas, capítulo 1, el único capítulo que hay en el libro de Judas. Y vemos que esta carta es muy corta, pero su propósito es urgente. Aleluya. El llamar a la iglesia a contender por la fe verdadera frente al avance del engaño. Y Judas nos recuerda que la gracia de Dios no es licencia para vivir sin obediencia. Vemos que Judas se presenta como un siervo de Jesucristo y escribe a creyentes amados y guardados por Dios. Y
Aunque quería escribir sobre la salvación, se ve él obligado a exhortar. Dice en el verso 3, defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Pero por qué? Porque algunos se habían infiltrado en la iglesia, distorsionando el mensaje de la gracia, promoviendo libertinaje y negando la autoridad de Jesucristo. Y Judas les recuerda ejemplos de juicio divino. Les habla sobre aquel Israel incrédulo, sobre ángeles rebeldes y sobre Sodoma y Gomorra. La fe cristiana debemos de permanecer nosotros en la verdad. Y como tal, debemos de tener discernimiento y fidelidad y defender nuestra fe cristiana, aquello que nosotros conocemos que es la verdad y aquello que es engaño del enemigo. No podemos, Judas nos está diciendo aquí que no podemos dejar pasar aquellas cosas, sino que tenemos que decir, esto no es verdad, esto no es la verdad de Dios, esto no es correcto. Exhortar aquello. Y vemos que Judas habla sobre estos falsos maestros que están infiltrados dentro de la iglesia y describe el carácter de estas personas como personas que rechazan la autoridad, hablan con arrogancia, viven dominados por sus deseos y causan divisiones. Y son personas en comparación a personas de las cuales hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Con Caín, por el odio que tenía, Balaam, por su avaricia y deseo de querer tener dinero. Y vemos que también Judas aquí compara a estas personas con Coré, personas que eran rebeldes, aleluya. Y los llama nubes sin aguas, árboles muertos y estrellas errantes. Y aunque aparentan espiritualidad, estos falsos maestros no producen un fruto de Dios, porque no están conectados a la vid, no están conectados a la verdad. Aleluya. El error doctrinal siempre se refleja en una vida sin fruto espiritual. Aleluya. Casi lo podemos comparar como con los fariseos. Aleluya, que enseñaban ellos una verdad, pero estaban ellos lejos de la verdad de Dios. Y Judas anima aquí a la iglesia, a los creyentes, a recordar las advertencias apostólicas, a edificarse en la fe, a orar en el Espíritu y permanecer en el amor de Dios. También nos llama a actuar con misericordia, a ayudar a los que dudan, a rescatar a otros del error, aleluya, reprendiendo estas falsas enseñanzas, pero con cuidado y santidad. Nos enseña también. La fe se protege, por decirlo así, de esta manera, creciendo espiritualmente y cuidando a otros con amor y verdad. Aleluya. Judas termina este capítulo, este libro, ¿verdad? Esta carta, con una declaración, diciendo: a Dios, quien puede protegerlos de caer y llevarlos con gran alegría a su gloriosa presencia sin una sola falta. Toda gloria pertenece a Dios, dice Judas, quien nos guarda ahora y para siempre. Dios no solo nos salva, nos sostiene hasta el final. Aleluya. Él es quien guarda y cuida de nosotros, nos protege, nos sustenta. Aleluya. Así que Judas nos enseña que la fe verdadera debe ser defendida. Aleluya. Debemos defender nuestra convicción de la verdad de Dios.
No podemos dar nuestro brazo a torcer o a doblar, por decirlo así, ante estas enseñanzas doctrinales que son incorrectas y no van de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. Y Judas también exhorta y enseña y define dentro de la verdad que la gracia no justifica una vida sin obediencia. La gracia no se puede utilizar para vivir tal como a uno le plazca, sino que la gracia es esa misericordia de Dios que ha sido extendida a nosotros para perdonarnos y redimirnos y restaurarnos a la verdad, por la cual debemos de continuar caminando dentro de esa verdad y permanecer firmes, aleluya, en ellas, para entonces tener un crecimiento espiritual, aleluya, poder tener ese discernimiento de Dios para reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que es la verdad de Dios y lo que no es la verdad de Dios. Pero ante todo esto, Dios es fiel para sustentarnos hasta el final. No tan solamente Él nos extiende la salvación, pero también Él nos sustenta, nos fortalece, nos guía y nos direcciona, nos ayuda. No estamos solos en este caminar, sino que tenemos a Dios, pero tenemos que ir a Él, tenemos que permanecer conectados a la vid, a la verdad, aleluya. Así que debemos de defender la fe, pero defender la fe no es pelear con personas, sino permanecer fieles a la verdad. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.